El Santo Evangelio de hoy es el comienzo del sermón en el monte con las bienaventuranzas. Y todo este sermón, especialmente las bienaventuranzas, nos recuerda qué significa ser un santo, así como la expectativa de que nos esforcemos por alcanzar esta santidad, porque es para lo que fuimos creados, para todos nosotros, y es también importante porque esta serie acerca de los santos es tan importante para entender que es un santo, como vivir como santos. We have a couple of saints this week, and I'll comment on a few of them. The first is St. John Bosco, who is known particularly for his work with the youth. I'm going to comment on him a little bit later on. This week is also the Feast of the Purification of the Blessed Virgin Mary on the 2nd. It's an important feast day, and I'm going to comment on that very much as well. It's also the same day as the feast of St. Cornelius, who was baptized by St. Peter himself and made a bishop. And it's also the feast of St. Blaise, who died as a martyr very horribly, and whose feast day we keep on the 3rd. He's particularly known for miracles and healings of the throat. Ahora, ¿qué son los santos de esta semana? Ahora, el 31 de enero es la fiesta de San Juan Bosco. Él fue un sacerdote especialmente conocido por su trabajo con los jóvenes, y hablaremos de él más adelante. Para los de Irlanda, este 1 de febrero es la fiesta tradicional de Santa Brígida de Kildare, y el 2 de febrero es la gran fiesta de la purificación de la bienaventurada María, sobre la que comentaremos más adelante también. El mismo día se conmemora a San Cornelio, cuya entrada en el martirio reza: en Cesarea de Palestina, San Cornelio centurión, a quien el apóstol San Pedro bautizó y elevó al honor del episcopado en dicha ciudad. La fiesta de San Blas es el 3 de febrero, y según el martirio para él, en Sabás de Armenia, el triunfo de San Blas, obispo y mártir, obrador de muchos milagros, el cual, siendo presidente Agricolao, después de prolongados golpes y ser colgado de un palo, en que les desgarraron las carnes con garfios de hierro, fue encerrado en lóbrego calabozo y sumergido en un lago, del que salió incólume y finalmente, por sentencia del mismo juez, en compañía de 2 niños, murió decapitado. Antes de él 7 mujeres que recogían las gotas de sangre que el mártir derramaba en los tormentos, presas por cristianas, fueron todas, después de crueles suplicios, pasadas a cuchillo. Pero quiero comentar más. En esta gran fiesta del 2 de febrero se ha llamado tradicionalmente la purificación de la Santísima Virgen María, porque ese es el motivo principal de la visita a la Sagrada Familia al templo en este día. Pero en la iglesia moderna, como jóvenes que no quieren conocer a sus madres, muchas veces en la liturgia no referimos a la Santa Virgen como debemos, y ahora en la misa moderna la fiesta es la presentación del Señor. El hecho es que son 2 realidades y más sobre que voy a comentar. Pero necesitamos entender profundamente, como católicos especialmente, atacados por muchos protestantes, cuando alabamos a los santos, no tomamos honor del Señor, como dice el prefacio de los santos en la misa: porque tu gloria, es decir, el Padre, tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Cuando alabamos a los santos, las obras de Dios, alabamos al obrero, es decir, Dios. No tomamos ninguna gloria de Dios cuando alabamos a los santos.
especialmente la Virgen María. Ahora, ¿qué son los misterios de este día de la purificación? La purificación de la Virgen. Después de 40 días, en la ley de Moisés era necesario que las mujeres se presentan en el templo para su purificación. La Virgen María, la Inmaculada, no necesitaba esa purificación, pero a causa de su humildad y obediencia, ella se presentó en el templo en este día según la ley de Moisés. Pero también conmemoramos en este mismo visita al templo el rescate del niño Jesús, primogénito varón y unigénito de Dios. Como los israelitas se liberaron de sus primogénitos en Egipto, Dios exigió un sustituto. Esto se entiende a la luz de esta fiesta de la presentación del Señor. Los israelitas debían ofrecer un sacrificio en lugar de su primogénito. Dios no perdona a su primogénito ganado como sacrificio por nosotros, porque Jesús es el cumplimiento de este punto. Pero en tercer lugar, en el oriente de la iglesia, esa fiesta se conoce como el encuentro, que en referencia al encuentro con los santos Simeón y Ana en el templo del mismo día. Pero en inglés se llama Candlemas, es decir, velas, del día, misa de las velas, porque estamos bendiciendo velas antes de la misa, porque en honor de Cristo como la luz a los pueblos, como dice Simeón en este encuentro. Y por último, quiero comentar una práctica devocional entre los católicos que lamentablemente no es común en nuestros días: la acogida de una mujer en la iglesia después del parto. En el ritual romano hay una bendición especial para las madres después del parto, inmediatamente después de su cuarentena. Su primera visita debe estar a la iglesia para dar gracias a Dios, para recibir gracias, para ser mejor madre a los niños y a presentar el niño informalmente, porque la presentación formal de nuestros bebés obviamente es el bautismo y no necesitamos mucho tiempo entre estos dos. Estamos bautizados tan pronto que posible. Ya he hecho aquí algunas veces, pero yo quiero que ustedes, si ya están embarazados o no, pueden practicar con sus amigas o hablar con los demás. Por favor, yo quiero aumentar esta práctica y hacerlo con un poco de aviso. Mejor que ver durante la misa, ven aquí, es mejor decirme antes de la misa para hacerlo bien. Okay? So, what I want to speak about in a little bit more detail than the individual saints of this week is the presentation in the temple, this feast day that we have on the 2nd of February. But before I say that, I really should go back and say something real quick, which I forgot to add. Otra cosa de la presentación. Ese es el último día de Navidad, tradicionalmente, 40 días. So, eso es porque ya tenemos el nacimiento aquí hasta el 2 de febrero. So we end the Christmas season, the extended traditional Christmas season, on the 2nd of February with this presentation of the temple. But traditionally this feast is called the Purification of the Blessed Virgin Mary. And we want to avoid pretending that just because it was a title of Our Lady that we're taking any honor away from Jesus. Again, this is super important, especially living in such a Protestant culture. You are not taking anything away from God by honoring His mother or any of the saints. The saints are all saints because of what God did in them. Therefore, if you praise the saint, then you are praising God. You are not taking anything away from God. And that includes and especially His Blessed Mother. So please never be afraid of honoring her. So this feast day is the presentation. It's the purification, and there's a couple of mysteries. So the first is the purification, that Our Lady goes to the temple to be purified after childbirth, according to the law of Moses, even though she is immaculate and does not need purification. She is obedient anyway.
The other thing is the ransoming of the child Jesus. It's not just taking the child Jesus to the temple and saying, here's Jesus. The firstborn male had to be ransomed by a sacrifice because God spared the firstborn children in the Exodus. And so because of that, the Israelites were commanded to offer a different sacrifice. But all of that was a preparation for Jesus' coming, because ultimately he is the firstborn who ransoms us. In the eastern part of the church, this feast is not called either of those things. It's called the meeting, because it refers to Simeon and Anna who meet the child Jesus in the temple. In English, we also call it Candlemas, because this is the day where we bless candles, particularly in a special way, carry them in procession, and it's a reference to, in honor of the fact that Simeon refers to Jesus as the light of the Gentiles. But finally, I want to add one more thing about this idea of Mary bringing the child Jesus to the temple, and that is, in the Catholic tradition, there is a blessing for mothers after childbirth, which I would encourage everyone to participate in, so that the first visit, the first time you leave the house after you had the baby, is to bring that child to the church, to thank God for the delivery, to receive graces to be a better mother and parent, and to offer the child informally. Of course, formally that presentation is done in baptism, which shouldn't be too much longer after that. It could even be on the same day. Ahora, quisiera dedicar unos minutos para terminar al hablar de San Juan Bosco, y más concretamente sobre su vida, más que los sueños que él tenía, y un sueño en particular. El texto completo de esto está en el boletín, pueden leer luego o en familia durante el almuerzo, está bien. Pero en resumen, la iglesia, capitaneada por el Papa, se encuentra en un mar agitado por la tempestad, atacada por todas partes por numerosos enemigos. El Santo Padre guía la barca de Pedro entre los dos columnas, una coronada por una imagen de la Santísima Virgen con el rótulo Salvación de los Creyentes, y la otra columna más alta coronada por una hostia eucarística. Inmediatamente las tormentas amainan y los enemigos se dispersan. Y lo que gustaría destacar de esta imagen es lo que yo llamo nuestra identidad católica, porque podemos ver en este sueño, esta visión, un resumen de aspectos esenciales de ser cristiano, y es decir, católico. Pues el primero es la revelación divina. El primer versículo de la carta de los Hebreos dice que Dios reveló a sí mismo a nosotros a través de profetas y otras maneras, y finalmente a través de Jesucristo. Y es su deseo, su voluntad de revelarse a nosotros de muchas maneras, pero especialmente en Jesús. Nosotros necesitamos aceptar que Dios puede comunicar como Él quiere, y no está limitado a la Biblia. Es la palabra de Dios, pero esto no es la única manera que Él habla con nosotros. Su revelación es especialmente en el verbo hecho carne, Jesucristo. Él es la revelación de Dios, Él es la palabra de Dios. Y todos los demás son aspectos de la palabra, pero Él se revela a nosotros a través de Cristo. Después de Cristo tenemos diferentes revelaciones privadas, y podemos aceptar a estos como las apariciones de la Virgen, muchos aprobados, pero solamente si están de acuerdo con la revelación de Cristo. Y muchos están, y eso es porque podemos venerar a la Virgen bajo de muchos títulos y adorar a Jesús en muchas diferentes maneras, solamente si está de acuerdo con la fe enseñada por la Iglesia Católica, porque es la Iglesia de Cristo. Pues Él comunicaba a nosotros esta visión a través de un sueño de San Juan Bosco.
es muy válida porque está exactamente de acuerdo con la revelación pública en Jesús. También vemos en este sueño la importancia de la iglesia jerárquica. Es muy importante que entendamos que la iglesia es visible. En el mundo es visible. En el purgatorio y cielo para nosotros no, pero en el mundo la iglesia es visible. Con la cabeza visible. Y no importa las faltas de sus clérigos, porque tenemos muchos y son muy graves a veces, porque somos pecadores y nuestros pecados son más graves que ustedes porque sabemos mejor, debemos saber mejor. Pero no importa las faltas de los miembros de la jerarquía, la iglesia es visible en el mundo en la iglesia y necesitamos a la iglesia católica y necesitamos aceptar que este parque de San Pedro es la manera de Dios quiere que estamos salvados. También vemos que la más alta de 2 columnas está coronada por una hostia eucarística que nos enseña la importancia de los sacramentos, todos los sacramentos, pero especialmente el Santísimo Sacramento del altar. ¿Por qué? Porque Dios quiere a través de los sacramentos comunicar su gracia en maneras visibles y especialmente porque el Santísimo es Dios, no solamente es un vehículo de gracia, el Santísimo es Dios mismo. Necesitamos los sacramentos, necesitamos asistir a la misa, venerar, adorar al Santísimo aquí en el santuario y en la Sagrada Comunión. Y finalmente, si aceptamos que somos hijos de Dios, hijos en el Hijo, Jesucristo, entonces somos miembros de su familia, con los mismos hermanos aquí y en el cielo y en el purgatorio, con la misma madre. Pues necesitamos la madre de Dios porque Él nos dio su madre como nuestra madre. Y como necesitamos nuestras madres terrenales, necesitamos mucho más la madre de Dios porque este es el plan de Dios. So, the other thing that I want to speak about is, it's in the bulletin, so please look at it. I know it involves reading, which we all hate, but hopefully one day you'll get over that. There is a vision, a dream that St. John Bosco had that I've put in the bulletin. It's very, very beautiful and very important. The dream that he had that he shared with the young men that he was working with is that the church as a ship, which is what the church is always historically symbolized as a ship, with the Pope at the head of the ship, captaining the ship, is on this sea that's really storm-tossed and is being attacked by these enemies. But the Pope sees these 2 columns in the sea, and he anchors the ship to these 2 columns. One of them has Our Lady at the top, which says Salvation of Christians. The other one has a Eucharistic host on it. And once he anchors his ship to these columns, the waves die down and all the enemies get scattered. And it's a very beautiful image. And the reason it's so important is that it points to something which we all need to have very clear. What it means to be a Christian. It's not enough to just simply accept what everybody else who says they're Christian accepts. There are things which are essential to being Christian, which many of us don't appreciate like we should, simply because we don't understand how essential they are. And I want to just comment on this very briefly. In this vision, we see a number of things. First of all, that God can communicate to us in many ways. Hebrews chapter 1 says that in the past, God has spoken to us through the prophets in very varied ways, but in these last days, he has spoken to us through his Son. But he still speaks to us in many ways. The only thing we have to do is, after Jesus, is make sure that if we think we're hearing something from God, to make sure that it's in accord, it's according to what Jesus said. And if it is, then it's probably from God and we should accept it. If it's not, then we don't accept it, we reject it. But this is very important to recognize because the Bible is not the only way that he speaks to us.
The Bible may be the inspired Word of God and worthy of our devotion and reading, but it is not the only way God communicates. We need to be very clear about that. We see that the church is symbolized as a ship, that the church is the vehicle of salvation. The church is the way that we get to heaven. And that we need to respect the church even if the people in the church, whether that be the Pope, bishop, priests, or their members in the parish, are not perfect. Priests especially, priests, bishops, and popes. Lots of grave faults, and they're worse because we are ordained and we should know better. Or deacons too. We should know better. But that doesn't mean that the church is not of Christ, and it does not mean that we should not follow the church. It can be very confusing. We're living in a very confusing time, but the church is the church of Jesus Christ. It's His church, no matter how much we mess it up sometimes. And then where does this ship get anchored to? 2 columns, one with Our Lady and one with the Sacred Host. It's very simple. We need the sacraments. God gave us the sacraments. I won't quiz you on the definition, but I hope you know it. The definition of the sacrament tells us why we need the sacraments, because they're how God gives us His grace. That's how He wants to give us His grace. And therefore, we need the sacraments, but especially the Holy Eucharist, because that is God. The other sacraments put us in contact with God, but the Eucharist is God Himself. And therefore, the only loving response, the only reasonable response to God giving Himself completely to us in the Blessed Sacrament is to attend the Holy Sacrifice of the Mass as often as we can, to adore Him here in the sanctuary, and to receive Him worthily in Holy Communion. And finally, of course, since Mary is the way that God wants to come into the world, it's also the way that He wants us to go back to Him. And therefore, we should have a great devotion to Our Lady and to the other saints, which again is why the series this year that I'm doing is so important. No podemos tener la revelación de Dios como Él quiere, que quiere que la tengamos fuera de la autoridad docente de la Iglesia. Todo es parte de la misma realidad. No podemos tener su revelación de la manera que Él quiere que la tengamos fuera del contexto de la autoridad de la Iglesia. No podemos tener a Dios de la manera que Él quiere que lo tengamos fuera de la Iglesia Católica. De alguna manera, si alguien se salva, es en la Iglesia única, universal, establecida en una jerarquía. No podemos recibir regularmente la gracia de Dios de la manera que Él quiere dárnosla fuera de los sacramentos. No podemos recibir esa gracia de la manera que Él quiere dárnosla y de la manera que es mejor para nosotros como criaturas sensibles sin los sacramentos, especialmente de la Eucaristía. No podemos tener a Jesús de la manera que Él quiere que lo tengamos sin su Santísima Madre. ¿Y por qué no querías tener a la Santísima Madre? Para la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas, especialmente la nuestra, vamos a conocer y realmente amar a Jesucristo mediante el cultivo de un gran amor por los sacramentos, especialmente el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, ya que sea en el Santo Sacrificio, en el Tabernáculo o en la Sagrada Comunión. Dedicándonos a la Santísima Virgen María y a su esposo más casto San José, que siempre nos lleva a su Hijo. En particular, pedirles que nos enseñe a contemplar el rostro de Cristo y los misterios de su vida en el Santo Rosario. Y amar y respetar a la Iglesia de Dios, el cuerpo místico de Cristo, cuyos miembros somos en el cielo, en la tierra y en el purgatorio.